Estamos de vuelta en un nuevo bloque de Unidiversidad Noticias, el segundo de esta jornada de martes. Ustedes saben que los martes tenemos a José Vargas, nuestro economista, ya lo hemos tomado como propio, que se acerca hasta nuestro estudio para explicarnos mejor la economía. Lo decía recién, vamos a estar hablando de lo que está pasando con las tasas de plazos fijos. Algo a lo que apostaban muchos de aquellos que decidían de alguna manera garantizar que sus ahorros se quedarán en el estado en el que estaban, ¿no? Que no echaran mano en los ahorros y decían, bueno, lo meto en plazo fijo y al mismo tiempo me genera algo de interés que era tentador. Es así, ¿no? ¿Qué pasa ahora, José? Buenas noches. Era muy tentador en su momento porque los bancos oficiales habían llegado a superar el 60% anual con su tasa de interés. De hecho, había llegado al 62%. Con un nivel de inflación que estaba más cerca del 50%, era una apuesta para el ahorrista chico muy conservadora y hasta rentable. Pero a partir del mes de agosto, cuando el tipo de cambio pega un salto muy brusco, cuando la inflación vuelve a pegar un salto relativamente elevado y lleva casi la inflación anualizada arriba del 60%, las tasas de interés empiezan de alguna manera a tener cierta presión por parte del Banco Central a la baja. ¿Por qué? Porque las LELIQ bajaron, y lo siguen haciendo, están más cerca del 70%, habíamos superado el 80% y ya en la jornada de hoy los plazos fijos en promedio están en el 55% anual en pesos, con lo cual ya no es una apuesta tentadora, sigue siendo conservadora, pero ya no es una apuesta totalmente rentable, con lo cual esto muestra a las claras cómo seguramente se va a ir dando en los días siguientes una tasa con presión a la baja y evidentemente esos pesos que no se renuevan van a generar más presión en el tipo de cambio. ¿Qué puede generar, por ejemplo, en aquel que decidió poner sus ahorros en un plazo fijo? Y digo, si analiza un poco el panorama económico, tiene en cuenta lo que dicen los analistas, ¿qué decisión pueden tomar a partir de que queden liberados esos plazos fijos? Seguramente un poco lo que vienen haciendo en los últimos días. Uno sabe que los plazos fijos son plazos a tiempo y seguramente hay que ir analizando el momento de la renovación. Hay algunos que tienen la posibilidad de que justo se va a renovar antes de las elecciones y seguramente no van a renovar en pesos y probablemente se pasen automáticamente al dólar, teniendo en cuenta que la incertidumbre electoral o el proceso eleccionario hace que el tipo de cambio en nuestro país se recaliente. Es lo esperable y además teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en los últimos días, mucha intervención del Banco Central, poco volumen operado y así todo el tipo de cambio sigue subiendo, con lo cual es un comportamiento lógico de quien está posicionado en pesos y ve que la tasa de interés baja y el tipo de cambio todavía tiene presión al alza. Vamos a repasar algo que nos decías también en el anticipo y que está vinculado con las tasas de la LELIQ. ¿Qué significa, por ejemplo, el comportamiento de esas tasas? Esas tasas son tasas de referencia en el mercado. En la Argentina habían llegado casi al 85% anual, con la intención por parte del Banco Central de secar la plaza, secar el mercado de pesos para que no vayan a presionar el tipo de cambio y eso genere más inflación. Estaba claro que una tasa relativamente alta genera que haya poca actividad económica, que hayan pocas inversiones y pocos emprendimientos productivos. De a poco el Banco Central empezó a disminuir esa tasa de interés y hoy está en el 71% anual. Sigue siendo una tasa alta, pero ya no por arriba del 80%. Esa no suba de la tasa de interés genera que muchos pesos no se renueven en letras de liquidez y se vayan al dólar, presionando al alza, con lo cual tuvimos en la jornada de hoy un tipo de cambio en la City porteña que superó los 60 pesos, más allá de la intervención del Banco Central para intentar calmarlo. Bueno, ahora hablamos de lo que ha sucedido con el dólar. Vos decías que hay una presión importante en el mercado. ¿Cuál es la situación hoy por hoy si tenemos que hablar de la divisa estadounidense? La situación es un mercado con mucha incertidumbre, un mercado que todavía considera, o por lo menos los agentes económicos, que una cotización de 60 pesos sigue siendo una cotización atrasada o barata, como se le dicen, y por lo tanto todos demandan dólares intentando resguardarse en función de lo que pueda llegar a pasar en el proceso eleccionario. Y después también, porque hay que recordar que el traspaso de mando o la asunción del nuevo presidente es en diciembre. Hay algunos adelantos de lo que pueda hacer uno, de lo que pueda hacer otro, más presión impositiva, más cepos en la economía. Entonces esto genera incertidumbre y evidentemente todos quieren resguardarse ante posibles situaciones en el futuro. Así que va a ser un bien sumamente demandado, una divisa muy demandada y seguramente con más presión en el futuro. Por eso digo,
un dólar a 60 pesos en la Argentina todavía tiene mucha tendencia para seguir creciendo. Bueno, y que vamos a seguir hablando del dólar porque en las últimas horas la noticia era la cantidad de dólares que salieron del mercado producto de que los ahorristas decidieron sacarla de la entidad bancaria ante, recordemos, la incertidumbre que generó la economía después de las PASO. Después de las PASO fue un boom la salida de divisas del sistema, fueron prácticamente entre 10.000 y 12.000 millones de dólares y eso impactó muy fuerte en las reservas del Banco Central que día a día está intentando intervenir para que la cotización del dólar no pegue un salto mucho más brusco. Estos 10.000, 12.000 millones de dólares que salieron del sistema fueron a la fuga de capitales, en muchos casos al colchón, como se le llama también en la jerga. Es decir, no hay confianza en el sistema y evidentemente el ahorrista decide sacarlos porque tiene miedo o que venga un plan Bonex, como fue en algún momento, o que haya alguna especie de corralito, difícilmente en la práctica, pero está claro que la necesidad del gobierno son los dólares, porque están faltando y el ahorrista tiene en cuenta esta situación y actúa en consecuencia. Bueno, una más relacionada también con el dólar. Digo, pensando en que el tema de las elecciones sigue generando incertidumbre, es real eso. Digo, aquellos que vos decías tienen el dinero en un plazo fijo, se les vence el plazo fijo, seguramente pueden llegar a volcarse al dólar, que es sin duda prácticamente una decisión que está como fija pensando en el futuro. ¿Qué puede suceder en los bancos con respecto a los dólares que tienen cada una de las entidades? No hay demasiado problema para las entidades bancarias porque más allá de que si todos tomaran la misma decisión generaría un problema de liquidez en las entidades bancarias, el Banco Central está respaldando y el Tesoro respalda con fondos al Banco Central en base a lo que recibimos como préstamos del Fondo Monetario. Así que por ahora está todo eso totalmente resguardado, no habría ningún tipo de problemas y por eso también el Banco Central ya hace un par de semanas fue colocando ciertos cepos en algunos sectores, al sector bancario, al sector exportador, a los minoristas, porque también avisoraba este tipo de situaciones y quería no pasar ningún sobresalto en esta época preelectoral. Bueno, José, muchísimas gracias por venir como cada martes a compartir con nosotros la información sobre economía y será hasta la semana que viene o hasta cualquier momento si es necesario. Muchas gracias. Hasta la próxima. José Vargas, economista con nosotros, hablándonos de economía, por supuesto, dándonos algunos detalles y sobre todo hoy haciendo hincapié en lo que ha sucedido con el dólar y también con los plazos fijos aquí en nuestro país. Momento de ir a una nueva pausa, enseguida regresamos.